Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a hablar de una despedida que ha sacudido al mundo del espectáculo mexicano. La partida de un hombre que convirtió la risa en un acto de resistencia y de amor. Su nombre marcó generaciones enteras y su voz quedó grabada en la memoria colectiva. Esta es la historia detrás del adiós de Eduardo Manzano. El eterno El Polivoz. La noticia cayó como un golpe silencioso. Eduardo Manzano, actor y comediante mexicano, falleció a los 87 años. Y fue su propio hijo, el también actor Lalo Manzano, quien confirmó el deceso a través de un mensaje profundamente emotivo en redes sociales. No fue un comunicado frío ni protocolario. Fue una despedida nacida desde el dolor más íntimo, escrita por un hijo que no hablaba de una figura pública, sino de su padre, de su papito hermoso. En esas palabras, breves pero cargadas de sentimiento, se percibía el peso de una pérdida irreparable y, al mismo tiempo, la gratitud por una vida que dejó huella. Hoy el escenario de la vida ha dejado caer el telón, escribió Lalo, una frase que resonó con fuerza entre colegas, seguidores y generaciones completas que crecieron escuchando las voces, los chistes y los personajes de Eduardo Manzano. No era solo el final de una carrera artística, era el cierre de una época, el adiós a una forma de hacer comedia que combinaba ingenio, crítica social y ternura. El público entendió de inmediato que no se iba solo un actor. Se iba un pedazo de la memoria cultural de México. Eduardo Manzano fue descrito por su propio hijo como un hombre extraordinario. Bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento. Detrás de cada broma, de cada sketch que provocó carcajadas durante décadas, existía un trabajador incansable. Alguien que entendía la comedia no como algo superficial, sino como una herramienta para acompañar, aliviar y enseñar a reír incluso en los momentos más difíciles. Esa idea quedó grabada en el mensaje familiar y fue repetida por quienes lo conocieron de cerca. Gracias por estar viendo este video y no olvides suscribirte al canal para apoyarnos y darnos más motivación para seguir creando contenido de calidad. El impacto de su muerte no se limitó a su familia. Miles de mensajes inundaron las redes sociales, recordando personajes, frases, imitaciones y momentos que marcaron la infancia y juventud de muchos. Eduardo Manzano no solo hizo reír, también creó vínculos emocionales con su público, vínculos que hoy se transforman en nostalgia, agradecimiento y aplausos simbólicos. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más, decía la despedida, y no era una exageración. En este primer momento de duelo, la figura de Eduardo Manzano aparece envuelta en silencio y respeto. No hay escándalo, no hay controversia, solo la certeza de que su ausencia deja un vacío enorme. Pero para entender realmente por qué su partida duele tanto, es necesario mirar hacia atrás, hacia los orígenes de su historia, su nacimiento, sus primeros pasos y el camino que lo llevó a convertirse en uno de los grandes íconos del humor mexicano. Para comprender la dimensión real de Eduardo Manzano, es indispensable regresar al inicio, a un tiempo en el que no existían los reflectores ni los aplausos. Solo el deseo de imitar, jugar con la voz y observar al mundo con una sensibilidad especial. Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México, en una época en la que el entretenimiento se construía con talento puro y disciplina, no con fama instantánea. Desde muy joven mostró una habilidad poco común para transformar su voz, para observar los gestos humanos y convertirlos en algo reconocible y cercano. Antes de ser una figura televisiva, Manzano se formó en la radio y el teatro, espacios donde el error no tenía edición y donde la creatividad debía surgir en tiempo real. Fue ahí donde comenzó a desarrollar su talento como imitador de voces. Un arte complejo que exige oído, observación y una comprensión profunda de la psicología humana. No imitaba solo sonidos, imitaba actitudes,
ritmos y personalidades completas, algo que más tarde se convertiría en su sello distintivo. Su primera gran oportunidad llegó con el programa La Hora del Imitador, un espacio que funcionaba como vitrina para talentos emergentes. Fue en ese entorno competitivo donde Eduardo Manzano no solo destacó, sino que encontró a la persona que cambiaría su vida profesional para siempre, Enrique Cuenca. El encuentro no fue planeado como una sociedad definitiva, pero desde el primer momento quedó claro que juntos tenían una química especial. Una conexión creativa que iba más allá de lo individual. El destino selló esa unión de manera curiosa. En un concurso de imitadores, Manzano y Cuenca empataron, un resultado que lejos de separarlos, los empujó a unir fuerzas. De ese empate nació una de las duplas más influyentes de la comedia en México y Latinoamérica. Así comenzaron a construir lo que más tarde sería conocido como Los Polivoces. Un proyecto que no solo buscaba hacer reír, sino reflejar a la sociedad a través de la sátira. En sus inicios, el camino no fue sencillo. La comedia de personajes exigía constancia, ensayo y una observación casi obsesiva de la vida cotidiana. Eduardo Manzano se destacó por su disciplina, por llegar preparado y por entender que el humor no es improvisación vacía, sino una forma de narrar la realidad. Esa mentalidad fue clave para que el dúo lograra conectar con el público de manera profunda y duradera. Durante esta etapa temprana, Manzano empezó a forjar algo más importante que la fama: credibilidad artística. Cada personaje tenía una base real, cada voz imitaba a alguien reconocible, y cada sketch escondía una crítica social que el público entendía sin necesidad de explicaciones. Era una comedia inteligente, cercana y, sobre todo, humana. Esta combinación de talento, trabajo y visión fue el cimiento sobre el que se levantaría el fenómeno de Los Polivoces. Una etapa que no solo catapultó a Eduardo Manzano a la cima, sino que redefinió el humor televisivo en toda una región. Pero esa historia merece ser contada con detalle, porque ahí es donde su nombre se volvió leyenda. La consolidación de Los Polivoces marcó un antes y un después en la historia del humor mexicano. Cuando el proyecto llegó a la televisión con su propio programa, el impacto fue inmediato y contundente. Eduardo Manzano y Enrique Cuenca no ofrecían chistes aislados ni rutinas superficiales. Presentaban una galería de personajes que retrataban con precisión quirúrgica a distintos sectores de la sociedad. Cada sketch funcionaba como un espejo incómodo pero divertido, donde el público podía reconocerse sin sentirse atacado. El programa Los Polivoces alcanzó niveles de popularidad extraordinarios en México y en varios países de Latinoamérica. La razón de ese éxito no fue casual. Eduardo Manzano aportaba una versatilidad vocal impresionante y una capacidad actoral que le permitía transformarse por completo en cada personaje. No se trataba solo de cambiar la voz, sino de construir identidades completas, con gestos, ritmos y formas de pensar propias. Esa profundidad hacía que los personajes parecieran reales, casi sacados de la vida diaria. Entre los múltiples personajes que interpretó, Manzano destacó por su habilidad para moverse entre lo absurdo y lo crítico sin perder credibilidad. La audiencia no solo reía, también reflexionaba. Los Polivoces se convirtieron en un fenómeno cultural porque lograron algo poco común: divertir a públicos de distintas edades, clases sociales y contextos, sin recurrir a la burla fácil ni al insulto. El humor era directo, pero nunca vacío. El éxito televisivo abrió las puertas del cine. Eduardo Manzano participó en diversas películas que aprovecharon la fama del dúo y ampliaron su alcance. Títulos como Agarrando Pueblo, 3000 kilómetros de amor y El aviso oportuno consolidaron su presencia en la gran pantalla. Aunque el cine tenía un lenguaje distinto al de la televisión, Manzano supo adaptarse sin perder su esencia, demostrando que su talento no dependía de un solo formato. Durante esta etapa de máxima exposición,
La presión era constante. Mantener la frescura creativa, evitar la repetición y seguir conectando con el público exigía un esfuerzo enorme. Eduardo Manzano respondió con trabajo y profesionalismo. Detrás del éxito había jornadas largas de ensayo, escritura y observación. Él entendía que el humor, para funcionar, debía renovarse sin traicionar su base. Con el paso del tiempo, los polivoces se convirtieron en referencia obligada. Nuevas generaciones de comediantes crecieron viendo sus sketches, aprendiendo de su estructura y de su manera de construir personajes. Eduardo Manzano ya no era solo un actor popular, se había transformado en un referente del humor inteligente, alguien que demostró que la comedia puede ser duradera cuando nace de la observación honesta de la realidad. Sin embargo, como ocurre con toda carrera extensa, llegó el momento de explorar otros caminos. La televisión y el cine ofrecían nuevas oportunidades, y Eduardo Manzano estaba listo para enfrentarlas, incluso si eso significaba dejar atrás la etapa más icónica de su trayectoria. Ese cambio marcaría una nueva fase en su vida artística, llena de retos y sorpresas. Tras el impacto masivo de los polivoces, Eduardo Manzano inició una etapa distinta, menos estridente pero igual de significativa. Lejos de encasillarse en un solo formato, decidió ampliar su presencia en cine y televisión, demostrando que su talento no dependía exclusivamente del sketch cómico. Esta transición no fue un abandono de la comedia, sino una evolución natural hacia personajes con mayor profundidad y contextos más variados. En el cine, Manzano participó en proyectos que exigían otra cadencia actoral. Películas como Escuela para Brujas y Yo hice a Rocky 3 mostraron a un actor capaz de adaptarse a guiones más largos, con arcos narrativos definidos y un humor integrado a la historia. Su experiencia previa le permitió manejar los tiempos con precisión, sostener escenas y enriquecerlas con matices que solo un actor experimentado podía aportar. La televisión volvió a convertirse en un espacio clave para su carrera en décadas posteriores. En 2007, Eduardo Manzano se integró al elenco de la serie Una familia de 10, donde interpretó a Arnoldo López. Este personaje conectó con una nueva generación de espectadores que quizá no habían vivido la era dorada de los polivoces, pero que descubrieron en Manzano a un actor sólido, entrañable y vigente. Compartir escena con figuras como Jorge Ortiz de Pinedo reafirmó su estatus como profesional respetado dentro de la industria. Lo más llamativo de esta etapa fue su capacidad para mantenerse relevante sin forzar la nostalgia. Eduardo Manzano no vivía de recordar el pasado, construía presente. Cada aparición suya transmitía oficio, serenidad y un dominio absoluto del lenguaje escénico. No necesitaba exagerar ni competir con modas pasajeras. Su sola presencia aportaba credibilidad y peso a cualquier producción. Incluso en edades avanzadas, Manzano continuó trabajando, prestó su voz para proyectos de animación, demostrando que su talento vocal seguía intacto. A los 82 años, seguía activo, comprometido y dispuesto a aportar, algo que pocos artistas logran mantener con tanta dignidad. Esta constancia reforzó la imagen de un hombre que entendía el trabajo artístico como una responsabilidad, no como un privilegio temporal. Sin embargo, mientras el público lo veía firme y vigente en pantalla, su vida personal comenzaba a enfrentar desafíos silenciosos. La salud empezó a cobrar factura y las apariciones se hicieron más espaciadas. Aún así, Eduardo Manzano nunca convirtió sus dificultades en espectáculo. Prefirió la discreción, el trabajo cuando era posible y el silencio cuando era necesario. Esta etapa, marcada por la madurez y la introspección, preparó el terreno para los últimos años de su vida, un periodo donde el aplauso convivió con la fragilidad humana. Para entender el verdadero significado de su despedida, es necesario mirar de cerca ese tramo final, lejos de los reflectores, donde el hombre y el artista se enfrentaron a la realidad más dura.
En los últimos años de su vida, Eduardo Manzano transitó una etapa marcada por la calma exterior y una lucha interna que solo su círculo más cercano conocía en detalle. El hombre que durante décadas había enseñado a reír enfrentaba ahora un escenario distinto. Uno donde el cuerpo comenzaba a imponer límites y el tiempo adquiría un peso inevitable. Aún así, jamás permitió que esa fragilidad opacara la imagen pública de dignidad y respeto que había construido a lo largo de toda su carrera. En 2021, su hospitalización por una infección biliar encendió las alarmas entre seguidores y colegas. La noticia despertó una oleada de recuerdos, entrevistas antiguas y homenajes espontáneos que revelaron hasta qué punto su figura seguía viva en la memoria colectiva. No fue un regreso forzado al pasado. Fue un reconocimiento sincero de su aporte al humor mexicano, una confirmación de que su legado seguía intacto incluso cuando su salud se debilitaba. Durante este periodo, Eduardo Manzano eligió la discreción. No hubo declaraciones dramáticas ni apariciones innecesarias. Su silencio no fue ausencia. Fue una forma de preservar la intimidad y de proteger a su familia del escrutinio constante. Para alguien que había pasado la mayor parte de su vida frente a cámaras, esa decisión hablaba de sabiduría y de una profunda comprensión del valor del tiempo personal. Sus hijos, en especial Lalo Manzano, se convirtieron en el puente entre el artista y el público. A través de mensajes sobrios y cargados de emoción, la familia transmitía gratitud por el cariño recibido, dejando claro que Eduardo Manzano estaba rodeado de amor. No se hablaba de un ídolo distante, sino de un padre, de un ser humano que había dedicado su vida a los demás y que ahora recibía, en silencio, el afecto de millones. La despedida final llegó sin estridencias, como había vivido sus últimos años. El anuncio de su fallecimiento no estuvo acompañado de polémicas ni versiones contradictorias. Fue una noticia dolorosa, pero clara, compartida con respeto y palabras cuidadosamente elegidas. En ese mensaje, el escenario de la vida bajaba el telón, pero el eco de los aplausos permanecía. En este tramo final, Eduardo Manzano dejó una lección que va más allá de la comedia. Enseñó que la grandeza no se mide solo por la fama, sino por la coherencia entre lo que se muestra y lo que se es. Su partida no fue un vacío abrupto, fue una transición hacia la memoria, hacia ese lugar donde los artistas verdaderos no desaparecen, solo cambian de forma. Pero el impacto de su vida no termina con su muerte. Lo que queda, lo que realmente importa, es el legado que deja y la razón por la que su nombre sigue siendo pronunciado con respeto y admiración. Esa herencia cultural y emocional merece un análisis profundo, porque ahí reside la verdadera inmortalidad de Eduardo Manzano. Hablar del legado de Eduardo Manzano es hablar de una huella que atraviesa generaciones y formatos. Su influencia no se limita a los años de gloria televisiva ni a los personajes que lo hicieron famoso, sino a una forma particular de entender la comedia como un reflejo honesto de la sociedad. Manzano demostró que hacer reír no es un acto menor, sino una responsabilidad que implica observar, comprender y devolver al público una versión reconocible de sí mismo. A diferencia de otros comediantes que quedaron anclados a una época específica, Eduardo Manzano logró mantenerse vigente porque su humor partía de lo humano. Sus personajes no eran caricaturas vacías, eran representaciones exageradas, sí, pero profundamente reales. Esa cualidad permitió que su trabajo resistiera el paso del tiempo y siguiera siendo comprensible para nuevas audiencias, incluso décadas después de su creación. El impacto cultural de los polivoces sigue siendo evidente. Numerosos comediantes y actores han reconocido la influencia directa de Eduardo Manzano en su formación. La estructura de los sketches, la construcción de personajes múltiples y el uso de la voz como herramienta narrativa se convirtieron en escuela para quienes llegaron después. Sin necesidad de discursos académicos, Manzano enseñó desde el ejemplo.
Más allá de la técnica, su mayor herencia fue ética. Fue recordado como un profesional disciplinado, respetuoso y comprometido con su trabajo. Nunca utilizó la comedia como excusa para el desprecio ni para la humillación gratuita. Su humor podía ser incisivo, pero siempre conservó una base de humanidad que hoy resulta cada vez más valiosa. En un mundo donde la risa muchas veces se busca a cualquier costo, su estilo se mantiene como referencia de equilibrio y calidad. La reacción tras su muerte confirmó la dimensión de su figura. No solo hubo mensajes de fans, también homenajes de colegas, productores y actores que entendían que se despedía a un pilar del entretenimiento mexicano. Eduardo Manzano no fue un fenómeno pasajero, fue un constructor de identidad cultural, alguien que ayudó a definir cómo se contaban las historias cómicas en México y Latinoamérica. Su vida deja una enseñanza clara. El verdadero éxito no está en la fama inmediata, sino en la capacidad de construir algo que perdure. Eduardo Manzano lo logró sin escándalos, sin artificios y sin traicionar su esencia. Por eso su nombre no se desvanece con el tiempo. Se fortalece. Hoy, aunque el telón del escenario de su vida ha caído, su voz sigue viva en la memoria colectiva. Cada risa provocada, cada personaje recordado y cada espectador tocado por su trabajo son prueba de que su legado continúa. Eduardo Manzano no se fue del todo. Permanece en el lugar donde habitan los artistas que supieron transformar el humor en un acto de humanidad.